Hay personas por ahí que del evangelio han hecho un desastre. Que en vez de realzar el evangelio, han humillado al evangelio. Vergüenza, por las cosas que hablan, por los términos que usan, en los temas que se meten, que no deben de meterse. Ese evangelio de esa persona está en decadencia porque no cambia a nadie. Tú buscas los comentarios que le hacen a esa persona y son comentarios despectivos. Ahora, por caer en gracia, por irle detrás de los me gusta, por caerle detrás de los likes, entonces han cambiado para recibir aceptación. Yo he visto a muchas personas en canales que predicaban algo, empezaron bien, con una doctrina sana. Como eso no le dio resultado, entonces vamos a cambiar el mensaje y vamos a hacer lo que el público quiere. Dios nos bendiga, mis amados. Sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Dando gracias una vez más por nuestro contenido, porque estábamos ausentes por problemas ya del ministerio. Yo soy más pastor que youtuber. Yo no me considero un youtuber, yo soy pastor. Un pastor. El youtuber se dedica a esto, yo no me dedico todavía a las redes. Hoy vamos a trabajar bajo el tema: ¿está el evangelio en decadencia? Si usted lo notó, tiene signo de pregunta. Correcto. Vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito, pero antes les recuerdo suscribirse. Escogido TV tiene contenido, no solamente otros contenidos de edificaciones, otro contenido donde usted no va a escuchar murmuración más de ninguna índole, Amén, sino predicando lo que es la palabra del Señor. Suscríbase. Dele me gusta y active la campanita para que este contenido le llegue cada vez que subamos un video. Y coméntelo. Hágalo viral, que nosotros necesitamos llevar a Jesucristo a los corazones y esto es un buen medio. No, y que palabras como esta, pastor, deben de llegar lejos. Por lo que es de suma importancia que usted comparta con sus amigos, con las iglesias, en los grupos. Comparte este mensaje, porque aquí usted no va a encontrar una mala palabra. Aquí en este contenido usted no va a encontrar a nadie mandando a nadie al infierno, sino que todo lo contrario, buscando la forma de figuradamente sacar a gente del infierno. Eso es así. Amén. Vamos a usar el texto de Apocalipsis, su capítulo 2, verso 2, cuando el ángel escribe a Éfeso y está hablando sobre su primer amor. Sí. Y la palabra dice, en el nombre de Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que te dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has tenido por mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, que has dejado tu primer, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tremendo. Esta es una de las iglesias de 7 que el Señor le está escribiendo al ángel que viene siendo representante del pastor. Amén. De una iglesia que era celosa, reprendía, aborrecía a los que se llamaban ser apóstoles y no lo eran, cosas que no está mal. Si alguien se titula ser apóstol y en verdad no lo es, que nosotros lo aborrezcamos. Obviamente aquí el término aborrecer no es de odio, no es odiar, sino de desagradarme tus acciones. Correcto. Que no van conforme a lo que dice la palabra, a ese término que se refiere la Biblia. Un rechazo a lo malo. Sí. Pero el Señor solamente a 2 iglesias no la señaló negativamente. Aquí el Señor es tan sabio que le elogia primero: tú eres esto, tú eres aquello, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y quizá alguien se pregunta, de lo que nos están viendo, ¿y dónde cae el tema? Porque la lectura fue muy diferente al tema. Sí. Y eso es lo bueno, que yo quiero mantener la expectativa para ver dónde vamos a ligar con el tema. Entonces, el evangelio empezó siendo una esencia pura, y todavía lo es. Claro. Porque estamos usando el término ¿está el evangelio en decadencia? Como pregunta, no afirmándolo. Y el término decadencia viene del verbo decaer.
decaer. Decaer. Cuando algo deja de ser, cuando algo deja de estar firme, cuando algo ya pierde su sustancia, eso es decadencia. Cuando nosotros estamos envejeciendo, nosotros estamos decayendo, porque ya nuestras fuerzas, aunque nosotros querramos ser el mismo, ya no somos la misma persona que éramos cuando jóvenes. Antes podíamos quizá cargar algo y mandarnos corriendo con eso cargado. Ya no podemos hacerlo cuando somos ya muy mayores porque la fuerza no nos da. Correcto. Entonces, cuando estamos hablando del evangelio, que si ha decaído el evangelio, si está en decadencia, el evangelio como palabra de Dios no está en decadencia, porque el evangelio de por sí nunca se va a degradar. Para que el evangelio se degrade, tiene Jesucristo que degradarse, y eso es imposible. Y es imposible que él degrade. Porque el evangelio es inmutable. Él dijo, primero se termina, mira, el cielo y la tierra, pero no mi palabra. Que esta palabra pasa. Es decir, ni una tilde, ni una jota va a pasar sin que mi palabra se cumpla. Y él vino a restablecer eso. Ahora, cuando él vino, había un grupo de personas que la sustancia de lo que ellos predicaban la habían dejado caer. Ya el sabor por lo cual ellos habían sido puestos ya no existía. Correcto. Me explico. Hablo de los fariseos, los saduceos y los escribas. Eran personas muy religiosas, siguiendo las 600 y algo de leyes, 622 por ahí de Moisés, más los 10 mandamientos, dándolo a conocer. Pero ellos llegaron a hacer esas leyes muy comunes. Común es que ya se parece a todo el mundo. Y lo que practicaban no llamaba la atención porque lo hacen tan común, lo hacen tan normal como todo el mundo, que ya no llama la atención. Entonces, por eso la pregunta, ¿ha decaído el evangelio? Porque el evangelio que quizás las iglesias hoy en día estamos viviendo es un evangelio muy común. No que el evangelio sea común, el evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio limpia. En el evangelio, el que se encuentra con el evangelio encuentra lo que es la metanoia, que es el término griego que quiere decir cambio. Correcto. O arrepentimiento, que es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento, cambiar. Porque arrepentirse no es llorar, es cambiar. Es dejar de hacer las acciones negativas que son de desagrado del Señor y volver a las acciones que son del agrado del Señor. Correcto. Entonces, cuando el Señor llama la atención a los fariseos, porque ustedes son vasijas lavadas, ustedes son unos sepulcros que están limpios por fuera, pero por dentro, es decir, ustedes no son lo que aparentan. Entonces, cuando yo pregunto, ¿está el evangelio en decadencia? Es mirando lo que tenemos hoy en día, en las iglesias, en las redes, y no lo hago de manera de criticar lo que yo soy, porque yo soy evangélico. Correcto. Sino una manera de llamar la atención de lo que somos a lo que fuimos. Porque antes, como dije una vez en un programa, que a nosotros se nos respetaba. Llegaba un evangélico y ahí llegó alguien de respeto, porque el ser cristiano tenía esencia. La palabra que predicábamos estaba pura, no había decaído. Pero hoy ser cristiano es como quitarse una ropa interior. Ya nadie respeta eso, nadie le da mente a eso. Nadie cree en el evangelio como cristiano, no en el evangelio como palabra, porque ese es el puro. Correcto. Ahora bien, si yo no soy coherente, si yo digo que soy algo y en mi práctica soy diferente, entonces yo estoy decayendo sobre lo que digo. Eso es así. Es como que yo tengo un vaso de café y le estoy echando agua. Yo puedo decir, ¿es café? No, ya no es café. Ya no es café. Ya dejó de ser café porque está ligado. Y si le sigue echando, próximamente el color oscuro del café va a desaparecer y va a predominar de lo que tú le estás echando. Increíble. Entonces, cuando el evangelio entra en decadencia, es cuando la palabra del Señor no está siendo predicada, sino el evangelio que muchos han diseñado para buscar llamar personas o buscar un beneficio. Pablo en una ocasión dijo, mira, si aún se aparece un ángel, está hablando un ángel, un ser angelical que está al lado de Dios, predicándote otro evangelio que el que nosotros te hemos predicado, el tal sea anatema. Sí, anatema. Término que quiere decir sea maldito, porque está predicando otro fundamento que nosotros no hemos predicado. Amén. Y en aquel entonces,
estoy hablando en la iglesia antigua, habían dos tipos de evangelio cuando Jesús se fue. ¿Cuáles eran esos dos tipos? El que Pablo predicaba, que era un evangelio general porque abarcaba a todos los judíos, y el segundo evangelio era el que los predicaban los demás discípulos, que había que judaizarse. Ellos tenían un evangelio a su manera. Hay que judaizarse para tú poder ser salvo, por lo menos eso enseñaba. Entonces Pablo le dice a Pedro en una ocasión, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Cuando Pedro se vestía de una cosa y luego se vestía de otra, Pablo le dice, tú estás siendo hipócrita. Estaba simulándose. Porque tú cuando estás con los no judíos, con los gentiles, tú estás con ellos a favor, tú comes con ellos, te alegras con ellos, pero cuando ya tú dejaste de estar con ellos, que estás con los judíos, entonces tú no estás con los gentiles. Entonces, el evangelio que hoy predicamos, somos cristianos dentro de la iglesia, aplaudimos, abrimos la boca, tomamos un micrófono, cantamos, y bien. Pero cuando estamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entonces preguntamos, ¿y este no era el que estaba cantando? Este no era el que estaba predicando, este no era el que estaba danzando ahí adentro. Es como que lo que tú me estás predicando está en decadencia, porque no está viniendo de una fuente original. Tremendo. Es como a quien el apóstol, Felipe, fue a alcanzar. Ven acá. ¿Tú entiendes lo que lees? Le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Le hice una pregunta clara. ¿De quién está hablando? ¿El que escribe, de él o de alguien más? Felipe le dice al eunuco, no, él está hablando de alguien más, porque él estaba leyendo de Isaías. Sí. Y él le da la explicación. Pero a mí me llama la atención la pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Entonces, a veces, a muchos de nosotros hay que preguntarnos, ¿tú sabes lo que tú eres? Por cómo te estás comportando, por lo que tú estás haciendo, ¿tú sabes lo que eres? Porque muchos de nosotros puede ser que la única Biblia que muchos lean es tu testimonio. Que ese es el que lo ven los amigos. Es que, si tú estás en decadencia, si tú no estás siguiendo la Biblia, si el evangelio tuyo está en decadencia, está aguado, ya no está predicando lo que dice la Biblia, hay una diferencia sobre lo que yo predico y lo que dice la Biblia. ¿En qué está esto? Fácil. Yo puedo predicar algo y sabemos que había gente que predicaban cosas que hoy están predicando lo contrario. Y yo no me estoy refiriendo a cabello, a desrizado, no, porque ya eso son creencias personales. Sí. Por más que la gente quiera buscar, eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Ahora, cuando usted predica que usted no se puede casar porque usted fornicó, no su pareja, y luego usted aparece casado, y viene a predicar que ya eso no es nada, que el Señor te comprende, usted no está predicando un evangelio puro, usted está aguando el evangelio, su evangelio está decayendo porque eso no es el evangelio de Cristo. ¿Se le pudiera decir un evangelio aguado entonces? Sí, aguado, porque no tiene la sustancia que debe de tener. Wow. Cuando a la leche se le echa agua, ya no va a dar los mismos nutrientes, porque ya dejó de ser leche original, ya leche está contaminada. Entonces, cuando el evangelio que hoy en día se está predicando, porque si nos vamos a las redes, que es donde más el evangelio está decayendo, y se expone más esa gravedad en algunas personas. Hay personas por ahí que del evangelio han hecho un desastre. Increíble. Que en vez de realzar el evangelio, han humillado al evangelio. Avergüenzan el evangelio. Por las cosas que hablan, por los términos que usan, en los temas que se meten, que no deben de meterse. Ese evangelio de esa persona está en decadencia porque no cambia a nadie. Correcto. Tú buscas los comentarios que le hacen a esa persona y son comentarios despectivos. Ya esta dejó de ser, ya este dejó de ser, ya este no es aquello. Estaba mejor que cuando creía tal cosa. Y quizá lo creía equivocado, pero lo creía con una noción. Ahora, por caer en gracia, por irle detrás de los me gusta, por caerle detrás de los likes, entonces han cambiado para recibir aceptación. Yo conozco a muchas personas, o el término de conocernos, yo he visto a muchas personas en canales que predicaban algo, empezaron bien, con una doctrina sana, como eso no le dio resultado,
Entonces vamos a cambiar el mensaje y vamos a hacer lo que el público quiere, lo que llama la atención. Tenemos Cogido TV. Cogido TV es un canal que hasta ahora mismo está predicando el evangelio. No agarramos y hacemos una reacción para que alguien más responda. Amén. Ni tampoco hablamos despectivamente de nadie, porque no es el interés. Correcto. Pero nosotros podemos caer en el cliché y dejar el evangelio puro de Jesucristo y meternos entonces en el evangelio de decadencia, que no viene siendo evangelio. No. Pero como está ligado con el evangelio, con el mundo evangélico, la gente dice, ese cristiano o ese sierva, pero no, es que están ligados. Y Pablo dijo, de ustedes van a salir muchos que aparentemente eran de ustedes, pero nunca fueron de ustedes. Correcto. Y en las redes hay muchas personas que se han dado cuenta que no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y simplemente le pusieron una cámara al frente y se dieron cuenta que nunca fueron de nosotros. Fueron de nosotros. Nunca conocieron a Jesucristo. Porque Cristo hoy en día, en vez de ser exaltado, está siendo avergonzado. Pastor, una pregunta. ¿Es posible que ese nuevo grupo o llamados evangélicos, que en verdad no lo son o no es el evangelio verdadero, ellos encuentren que el título de evangélico, el nombre, vamos a decirlo así porque muchos se llaman serlo porque conocen ya que este es un título famoso y que representa seriedad, muchos vemos que se han apartado de Dios, pero como tienen alguna ganancia, generan cierto ingreso de este sector, se siguen llamando ser cristianos, se siguen llamando ser evangélicos, y vemos que muchos de ellos hasta conciertos hacen muchos eventos, hacen muchas cosas donde captan a un público que solamente porque se le dice que eso es evangélico, como por ejemplo, no estamos aquí mencionando nombres, pero hace unos días escuché un party cristiano. Entonces he notado como que ese sector de ese evangelio aguado, como mencionábamos ahorita, se engancha de los títulos sagrados, de lo que vemos en la Biblia como pentecostal, un título sabemos que tiene una historia, una fiesta, pero ya en este tiempo, cuando hablamos de los pentecostales, se sobreentiende que son los cristianos. Entonces, una fiesta pentecostal, un culto pentecostal, pero entonces como que de repente un party pentecostal, como que es como que déjame usar esto sagrado, esto lindo, esto como bueno, para introducirle algo picante y llamar a un público que quiere algo de afuera, pero que es cristiano. Entonces, como que se ve la astucia del evangelio, de algunos que están en ese evangelio aguado, cómo están seduciendo al pueblo y están verdaderamente desacreditando el buen nombre de las cosas sagradas de Dios. No, porque es que hay cosas que yo la comparo. Tú mencionaste ese party. Yo lo voy a dejar en party. En party. Sí, sin ponerle el apellido. No lo lleva, que no es de él. Si Moisés estuviera en el monte y había bajado, rompe la tabla otra vez. ¿Usted cree que la rompe, pastor? Sí, la rompe. Ay, Dios mío. La rompe otra vez. Porque ese party, yo lo comparo con el mismo que hicieron el pueblo judío cuando Moisés subió a hablar con el Señor. Que allí había una orgía, una carnalidad. Aunque en ese party no se refería a una orgía en cuanto a sexual. Idolatría. Pero ya estaban demasiado sueltos. Entonces, ese evangelio no cambia a nadie. No cambia. Ese evangelio no transforma a nadie. Porque es insípido. Es que si la sal pierde su sabor, por más que tú le eches sal a la carne se va a podrir porque no va a aguantar. Correcto. Entonces, cuando tú quieres alcanzar a alguien y lo haces con tu método, dejando el evangelio puro de Jesucristo, lo que tú logres alcanzar no va a cambiar nunca. Porque tú no le diste lo que cambia. Entonces, Jesús dijo en una ocasión, si el huevo choca con la piedra, será quebrantado. Eso es cuando cuando yo voy a Jesús, yo estoy chocando con la piedra, Él me quebranta, me cambia, me limpia, me seduce. Ahora, cuando la piedra cae sobre mí, que soy el huevo, me desmenuza, me desbarata. Entonces hay gente que tiene que chocar con Jesús para que Jesús lo cambie.
y no esperar que Jesús caiga sobre ellos porque lo va a desbaratar. Wow. Entonces, cuando la gente está tratando, porque yo veo como que hay gente que yo soy del mundo, pero quiero estar en el evangelio. Entonces, voy a la iglesia, pero vivo mi vida mundana dentro de la iglesia. Y como leí en estos días, el problema de los barcos no es que están rodeados de agua, porque tú puedes estar en el mundo, pero no dejar que el mundo se te meta adentro, porque correcto. Cuando el barco que está rodeado de agua, el agua no está adentro, el barco está bien. Ahora, cuando ese mal inmenso se metió al barco, el barco se vuelve uno del mal, es decir, se une uno porque ya tú eres mío, yo te voy a hundir, te voy a hacer parte de mí. Entonces, cuando el mundo está rodeado, cuando el evangelio está rodeado del mundo y el mundo no ha permeado el evangelio, tú sigues estando intacto. Correcto. Ahora, cuando el mundo penetró en ti, ya tú vienes siendo parte del mundo, porque el mundo va a tomar cada espacio que había vacío de ti, lo va a llenar de él. Es decir, ya no va a haber la esencia de Cristo. Por eso es que el evangelio está siendo aguado, porque las palabras hoy en día no están cambiando a nadie. Increíble. Porque no se está hablando lo que es el pecado. Y cuando hablo del pecado, no me refiero a que tú vas a maltratar a una gente, que tú lo vas a mandar para el infierno, que tú vas a hacer aquello. No. Esa forma yo no estoy de acuerdo. Sí predicar con Jesucristo, como Jesús predicó, y aclarar que las cosas que son pecados Dios las aborrece. Amén. Pero no mandando a nadie como sin esperanza, no. Pero hay que predicar el evangelio, y el evangelio lleva consigo la condenación del pecado. Correcto. Entonces, si al evangelio que predicamos le quitamos lo que es el pecado, entonces ya no estamos predicando el evangelio. Es un evangelio que está en decadencia, porque no va a cambiar a nadie. Entonces, cuando esa persona se convierte, no se convierte pensando cambiar, sino seguir con su mundo dentro de la iglesia, seguir con su bacanería. Porque como cristianos nosotros hemos cambiado hasta en la forma de vestir. Es fuerte lo que estamos viendo. En ese mismo party, tú el que estaba vestido, tú pones a una persona que nunca ha ido a la iglesia al lado, y tú no sabes cuál de las dos. No sabes. Entonces, pastor, algunos dicen que eso no es. Bueno, en estos días alguien me escribía por las redes de que hay cosas que simplemente no hacen una diferencia, no te hace ser diferente el mundo, o no te deja de ser, no te quita el ser cristiano. Por ejemplo, si yo soy del mundo y me vestía, me peinaba de alguna forma, esa persona me comentaba que eso no necesariamente, si tú sigues haciéndolo dentro de la iglesia, eso no te quita ser un cristiano. Por ejemplo, si yo vestía, me peinaba de una forma, cresta, algunos que se ponían cresta, por ejemplo, otros que vestían de ciertas modas, metálicos, ciertos estilos así que son muy llamativos. Él entiende que eso no me hace ser, no me deja de ser un verdadero cristiano, donde pudiéramos decir que sí choca con una buena imagen de un cristiano, porque que afecta y que pueda hacer que se disuelva la imagen. Que mira, la imagen no es importante para tú salvarte. ¿En qué sentido no es importante? En que este cuerpo se va a quedar aquí. En eso no es importante. Porque este cuerpo de carne va a ser transformado. Esta imagen no tiene importancia para salvarse. En ese sentido. Ahora bien, para representar lo que yo soy, sí tiene importancia. Y lo voy a poner sencillo. Los militares tienen una imagen, un uniforme, intachable. Inclusive, si tú quieres ir a visitar al presidente, tú no puedes ir en tenis, o en pantaloncito corto, o en jean. Tú no puedes ir. Tú vas a ver un hombre común y corriente, pero es la primera persona del país, o de un país, sí, para ponerlo general ya. Tú no puedes ir como tú quieres, tú no puedes ir en franelita, como tú y yo estamos vestidos, no podemos ir al palacio porque no nos van a dejar entrar. ¿Son ellos malos? No. Es un protocolo. Ese es el protocolo que ellos tienen. ¿Cómo te aceptan una chacabana, un smoking, un traje ya más formal? Porque ese es el estilo. Tú vas a ver la primera persona, tú no puedes ir como que está en un barrio. ¿Por qué? Porque le están dando la importancia a la primera persona que tú vas a visitar. Amén. Entonces, cuando se hace a veces una boda, hasta se dice cómo tú debes de ir vestido. Entonces, si esas cosas que son pasajeras, comunes, tienen ya su esquema a seguir, representan algo,
Entonces nosotros, aunque no lo hacemos para salvarnos, porque ya somos salvos, pero debemos de representar a alguien, debemos vestirnos, como digo yo, no con ropa cristiana, no, porque no hay ropa cristiana ni hay ropa impía, sino con una ropa que represente lo que yo soy. El pudor y la modestia. Que me diga que el evangelio que yo predico es completo, que no está en decadencia. Correcto. Porque si yo me voy a vestir de una manera representante, mi cuerpo, mi silueta, mis atributos no deben verse por encima de la ropa que estoy teniendo. Entonces ahí estoy yo decayendo de lo que digo que soy. Porque ese modelo de ropa lo usa el mundo para buscar algo. El cristiano o la cristiana solamente busca agradar al Señor en su manera de vestir, de comportarse, de pensar, de ser, de actuar, en fin, en todo el sentido de su vida debe ser vertical y después viene siendo horizontal, y en el horizontal entramos a la familia, vamos a agradar a la familia después que yo intento agradar al Señor. Tremendo. Entonces, si el evangelio que se está predicando hoy en día en la iglesia causa más morbo, más estrago, más vergüenza, entonces porque no está llegando como debe de llegar. Bueno, pastor, ahorita usted mencionaba, y es una pura realidad, que hoy en día por medio de las redes sociales se ha podido conocer o se ha dejado ver más lo que es un evangelio en decadencia, porque anteriormente a este tiempo de las redes sociales, nosotros aquí, alabado sea el nombre del Señor, como éramos muy local, muy eclesiástico, en el sentido de que para tú saber lo que pasaba en otra iglesia tenía que invitarte o tener cierta reunión. No era tan se sabía todo, no era así como hoy en día. Hoy en día cualquier cosita que usted haga allí, que haga un pastor allí, un evangelista allí, eso la red ha dejado desnudo. La red ha desnudado a todo el mundo. Entonces sucede que verdaderamente lo que hemos visto o lo que estamos viendo ahora con esta ola, porque óyeme, increíble, como no le dieron la puerta, porque eso es lo que yo a veces pienso, como a este sector no se le dio la oportunidad de subirse en un altar en ese tiempo, aprovecharon las redes ahora y dijeron, este es nuestro momento, y han mostrado un sinnúmero de actitudes. Por ejemplo, hay una famosa página que se llama Célebres Cristianos. Es una famosa página que es como la parte cristiana de famosos. Hay una página también del mundo que es famosa, algo así se llama. El fin es que en esta Célebre Cristiano, en todos los eventos que él va a grabar, hay muchas mujeres que van mostrando algunas partes de su cuerpo y él la enfoca. Él la enfoca porque cuando él sube esos videos, él pone en los títulos, la profeta, qué sé yo qué, pero se da cuenta. Eso es mensaje subliminal. Mensaje subliminal. Morbosidad. Y él sabe que eso va a provocar reacción, no en un público cristiano solamente, sino en un sector no cristiano. Entonces, lo que estamos viendo es una degeneración terrible en el pueblo hoy en día con este tipo de este tiempo de permisibilidad. Y creo que esto de las redes está mostrando ciertamente en muchas áreas, tanto en la vestimenta también, pastor, como es en la forma de expresarse. Ahí hay muchas personas que fácilmente le ofrecen trompa a otros y son siervos, son profetas, son pastores, son hombres de Dios. Y ahí donde vamos. ¿Qué evangelio es ese pastor? ¿Le echan agua? Que si nosotros hacemos un live y empezamos a ofrecerle golpe o agarrar un nombre cualquiera ahí y hablar despectivamente de ese nombre, Cristo no está siendo exaltado. Ahí no está siendo Cristo trabajando, porque Cristo es exaltado cuando se reconoce los atributos de Cristo. Amén. No de aquel hermano. Correcto. Y hoy en día hay más cristianos, hombres, cuando digo hombre me refiero a ambos sexos, que son más famosos que Jesucristo. Wow. Porque Cristo no brilla en ellos, son ellos los que brillan. El evangelio de Cristo no se predica en ellos. Ellos predican un evangelio para mantenerse ellos vivos, para mantenerse ellos en la palestra pública siempre. Tú nunca vas a escuchar un titular que fulana Dios la usó o fulano Dios lo... No.
porque todo lo que traen es controversia. Inclusive dicen cosas y en aquella plataforma donde van, buscan la cosa más descabellada que dijo para ponerla como titular. Sí. Porque el morbo llama la atención y no podemos negarlo, aunque con tristeza lo decimos, que la iglesia se ha metido en el morbo también, porque los canales cristianos ponen títulos que no son, simplemente para llamar la atención, pero ese no es el evangelio que Cristo quiere. Amén. El evangelio que Cristo quiere es el evangelio que dice que Él cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que convence de juicio, de pecado y de justicia. Ese es el evangelio que nunca debe estar en decadencia. Ese es el evangelio que Cristo quiere que la iglesia siga predicando. Ahora, como ya eso está desfasado, eso nadie lo ve, hay que ponerle un chin de cosita. Entonces, chin de sazón. Sí, entonces Jesucristo nunca adulteró ni abultó el mensaje para llamar gente. No. Y cuando dijo algo duro, que el apóstol le dijo, tú no estás siendo muy duro, maestro. Él le dijo, esto es lo que hay, te quiere y tú también. Porque hay momentos donde lo que se necesita es una palabra de corrección y alguien tiene que darla. Claro. Porque cuando solamente estamos declarándole a gente y diciéndole que está en prosperidad, que tú debes declarar, que tú debes hacer y que tú debes pactar, que tú das tanto, que tú das otro, la gente nunca cambia. Y esa gente cuando cambian, o mejor dicho, cuando abren los ojos, se van decepcionados de la iglesia. Porque lo vieron a ellos como un botín, como una alcancía. Sí. Entonces esa gente cuando abren los ojos, se van decepcionados. ¿Y sabe qué hace esa gente? Hacen like. ¿Para qué? Para difamar lo que le hicieron a ellos cuando ellos fueron. Sí. Y hay gente en las redes que son cristianas, pero están heridas. Porque fueron saboteados. Le abrieron el hoyito de la alcancía para sacarle todo, porque le predicaban un evangelio de la prosperidad, un evangelio que no está en la Biblia, un evangelio, aunque digan que sí, no, en la Biblia está lo que es la bendición de Jehová. Amén. Pero es someterse a Jehová, porque decimos que eso son bendiciones, no, la bendición es que Dios te salve y que Él esté contigo, lo demás es añadidura. Porque la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás serán añadidos. Es decir, a lo que hoy nosotros llamamos bendición, Dios lo llama añadidura. Amén. Entonces, mientras el evangelio que estamos predicando no tenga la esencia de Cristo, no tenga la palabra del Señor en su contenido, lamentablemente solamente estamos entreteniendo gente. O alguien que no esté haciendo nada en su casa. Déjame buscar a los cristianos para entretenerme. Sí. Déjame buscar en qué show están metidos algunos cristianos, o en qué morbo está metido la tal sierva, o el tal siervo, o el tal profeta. Porque esos son los que le entretienen, los que siempre están en un escándalo. Qué fuerte, pastor. Es fuerte decir, escuchar decir que hay personas que dicen, déjame buscar a qué dijo hoy el tal cristiano, pero no para escucharlo hablar de Cristo y de la salvación, sino para escuchar, ver cómo le dice cerdo a otro, escuchar ver qué chisme tiene nuevo. El pastor le está diciendo eso y me acuerdo yo de un amigo mío en el trabajo, que él me decía eso, déjame entrar a ver qué dijo fulanito de tal, a ver quién le dijo perro, a quién lo está ofendiendo, a quién está maltratando. Señores, ¿hasta dónde estás cayendo? Cuando a ti te buscan por eso, no están buscando a Cristo. No están buscando a Cristo. Si tú tienes un live o un canal, y cuando la gente quiere escuchar a Cristo y digan, déjame buscar a fulano, entonces están buscando a Cristo. Wow. Porque tú estás predicando la esencia. Amén. Déjame ver qué palabra Dios le reveló a fulano, están buscando a Cristo. Amén. Pero cuando lo hacen por el entretenimiento es porque tú no estás dando a Cristo. Tremendo esto. Entonces cuando venimos con un evangelio decadente, nos echamos harina en la cabeza. Sí. Que esa es la nueva unción. Ay. O buscamos una botellita de agua y se la derramamos. Sí. Y la gente, como ves al matadero, sigue a esa gente. Y yo digo, pero ¿dónde está el espíritu que en revela esas personas para saber que eso no es el evangelio? Dios mío. Que el evangelio, para Dios hacer milagros, para Dios llamar la atención, no tiene que hacer show, no tiene que inventarse cosas, no hay que hacerlo, simplemente hay que darle oportunidad al espíritu y que sea él que transforme, que a través de un live alguien diga, la palabra que tú dijiste me cambió, me transformó. Amén. Pero no que diga, y para eso que yo me voy a convertir. Pero cuando yo estoy ahí de todo, y ellos están iguales.
Solamente que versión cristiana. Entonces uno se cuestiona. Está fuerte esa, versión cristiana. ¿Cómo hemos decaído en la prédica del evangelio? Si la iglesia, muchas iglesias, no todas, porque no todo está perdido. No. Muchas veces en sus prédicas, en sus cultos, son circo cristiano. Sí mismo. Cultos que son circo para entretener la gente. Entonces, no estamos bien. Por eso, ¿está el evangelio en decadencia? Como sí, no. El evangelio de Jesucristo no está en decadencia. Ahora bien, el evangelio que predican algunos cristianos sí está en decadencia. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas, están predicando para llamar la atención, no para que la gente sea cambiada. Y lo que necesitamos es que Cristo vuelva a los labios de las personas, que Cristo vuelva a ser predicado, que la esencia de la palabra vuelva a los altares, que si es un live sea Cristo, no que se agarre a un hermano específico, a un hermano X para pelarlo como pollo para carne de empanada. No, Cristo. Este evangelio que Cristo trajo no está en decadencia. El que muchos usan para conseguir like, para llamar la atención, ese sí está en decadencia, porque solamente están entreteniendo gente. Y cuando se entretiene la gente, no se cambia. Porque si tú le das a una gente algo aguado y tú lo llevas al médico, pero este niño está desnutrido, pero yo le doy su leche todos los días. Pero, señores, ¿y qué leche usted le está dando? Ah, no, es que yo agarro para no dársela muy fuerte, le echo un chin de agua. El doctor le va a decir, no, pero usted tiene que darle la leche de su seno, esa es la más pura. Todavía, entonces, cuando tú lo que agarras es, le da el evangelio en decadencia, entonces tú quieres ver a ese que te está escuchando, que sea espiritual, y como si tú no le estás dando los nutrientes necesarios del evangelio. Lo que lleva, No. Pastor, Es que para tú engordar, para tú estar en forma, tú tienes que tomar los nutrientes necesarios. Entonces, para que alguien persona cambie, para que el mundo cambie, hay que darle los nutrientes del evangelio, sin ser aguado, sin ser sustituido. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Wow. Pastor, ahorita usted mencionó una palabra. Usted dijo que hay versiones. Versión cristiana. Mire, esa palabra me choca porque es fuerte y es lo que estamos mirando en muchos ámbitos. La versión cristiana. Cuando esta idea, versión cristiana, no sé, pastor, si le llega algo a la mente, pero tanto en la música, tanto hasta en la vestimenta, que sabemos que no hay ropa cristiana, pero hubo alguien por ahí que en una ocasión creó una boutique y la llevó versión cristiana. Entonces al final hay como una versión cristiano de muchas cosas. Sabemos que está el tema del mercadeo, donde quieren llevar al pueblo a un punto, pero pastor... Como los chinos tienen versiones. De todo lo que original, los chinos tienen algo. Versión. Te resuelven el momento, pero no te va a durar mucho. ¿Te entiendes? Entonces es tremendo que es ciertamente como que de alguna forma muchos mercadólogos dentro del evangelio han encontrado esta brecha donde han encontrado la idea de la mente y han trabajado esto, la versión cristiana, al punto, pastor, y ahí quiero que me aborde, porque algunos entienden que hay géneros, que hay versión cristiana. Por ejemplo, hay canción, el Omega, el fuerte, tiene una canción Mambo Violento, y en estos días hubo una agrupación del pueblo que tomó la melodía del fuerte y se la adaptó a una canción con letra cristiana, la misma melodía, versión cristiana. ¿Hasta dónde pudiéramos ver si esto hace daño o no a lo que es la esencia del evangelio? La versión cristiana de cosas del mundo. Eso es fácil. Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón. Sí. Que iban a heredar el sumo sacerdote. Sí. Ofrecieron fuego, dice la Biblia, o la Reina Valera lo traduce como fuego extraño. Sí. Fuego que Jehová no mandó que ellos presenten, que ellos dediquen. ¿Qué hizo Dios? Lo mató. Entonces,
A Dios no se le puede ofrecer tal cosa porque, digamos, en un culto vamos a hacer cosas, el culto se dio bien, al público que vino le agradó, pero esa no es la pregunta. Ay. La pregunta es, ¿y a Dios le agradó? Wow. Por ejemplo, el padre cristiano, todo el que estaba ahí, le agradó, pero a Dios le agradó. ¿Y a Dios? Se honró a Dios ahí. Porque el problema es que el culto, o lo que hacemos nosotros, no debe ser horizontal, es vertical. Es vertical. Le agrada al Señor. El culto que estoy dando le agrada. Nadak y Abiú pensaron que le iba a agradar al Señor y el Señor lo mató. Wow. Entonces, una versión está diciendo, esta versión, como te dije ahorita, los chinos tienen para hasta un micrófono de esto te lo consiguen. De menos calidad, te hace la misma función, pero no original. No original. Entonces tú ves gente dentro de la iglesia, te hacen lo mismo, pero no son originales. Wow. Cuando se le vaya por lo cual ellos están, se fue en ellos también. Sí. Porque el objetivo no fue Cristo, fue el entretenimiento que le dieron. Tremendo. Entonces, la copia china no te dura mucho. Entonces, el nuevo creyente que no viene fundamentado en la palabra no te va a durar mucho si lo que le están dando es un evangelio en decadencia. Un evangelio que te aceptamos así, que tú no tienes que cambiar, que Cristo te hizo así. Imagínate un pastor diciéndole a un homosexual, ven así, tú no tienes que cambiar. No, ven así, pero tú tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tú tienes que ser transformado porque nadie viene no siendo pecador. Todos venimos al evangelio siendo pecador. Por eso decimos, ven así como tú estás. Ahora, no te puedes quedar así. Porque hay un verso que la gente lo adapta o la gente dice, no, que Dios te ama como tú eres. No. El verso original dice que el Señor, a pesar de lo que somos, nos ama. A pesar de lo que somos, es que Él nos ama. No es que Él nos acepta como somos. No. Él me ama a pesar de lo que somos. El verso dice, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, a pesar de yo ser pecador, Él me ama. No es que Él me acepta que yo venga a la iglesia y me quede con el pecado. Pero para que eso no acontezca, tiene que haber una palabra que diga que fornicar, que hablar mentira, que coger prestado y no pagar es pecado, que codiciar y todas las cosas que hacemos, que murmurar, no importa que tenga la ropa hasta aquí, la falda hasta allá, es pecado. Si esas cosas no se dicen, no se enseñan, no se predican, la gente va a estar sonámbula porque no sabe qué va a creer, no saben lo que cree, sino en cosas superficiales, porque el evangelio que le han predicado es un evangelio en decadencia, fantasía, fuera de la sustancia del Señor. Y si un evangelio no tiene a Cristo, no es evangelio. No es evangelio. Porque lo que sostiene el evangelio es Cristo. Es Cristo. Entonces, bébete una leche sin canela. Tú le puedes echar azúcar, pero no sabe igual. No. Porque la canela es como que le da el gustico cuando te lo, al igual al chocolate. Entonces, Cristo es la canela del evangelio, que le da el sabor al evangelio. Y si un mensaje está bañado de mí, está bañado de ti, no sirve. No sirve. El evangelio tiene que estar bañado de Jesucristo. Amén. No de alguien. No que el profeta tal. No. Que se vaya ese profeta al carajo. El que tiene que estar siempre presente en el mensaje es Jesucristo. Amén. Y como te dije ahorita, hoy hay gente que están brillando más que Cristo. Wow. La palabra de muchos hombres, supuestamente de Dios, lo que ellos dicen, aunque está fuera de la Biblia, son más tomados en cuenta que lo que dice la Biblia. Y tenemos problemas, porque el evangelio está decayendo en los corazones, porque no se está predicando a Cristo, sino lo que yo creo, lo que cree fulano, lo que cree el pastor de tal concilio, mentira del diablo. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice Garrison, no. Como dice el pastor Alcántara, no. Como dice el concilio X, no. Como dice las escrituras. No es lo que yo creo, no es como yo crea. Es como dice la Biblia que yo debo de creer. Wow. Y si no está plasmado en el mensaje, si Cristo no es el que sostiene tu mensaje no sirve. Está en decadencia. Está en decadencia totalmente. Hay que ponerle suero. Wow. Porque el evangelio es que cambia. Cambió a Pedro, cambió a Felipe, cambió a Natanael. A que nunca pudo cambiar fue a Judas, porque Judas nunca se convirtió. Nunca. Y así hay gente como Judas. Están escuchando la palabra, pero el evangelio no es bueno que se le está predicando, no están cambiando. Están escuchando la palabra, pero pensando en lo de ellos. Y así tenemos mucha gente dentro de la iglesia. Viene cualquier viento, se lo llevó el viento, porque no tenían raíces
que les sostenga. Y eso es responsabilidad de nosotros los pastores. Y los pastores de hoy en día, de ahora. Muchas veces, no todo, porque vuelvo y digo, no generalizo nada porque no todo está perdido. Amén. Son más faranduleros que predicadores. Muy real. Muy real. Porque con tal de yo tener la iglesia llena, yo predico lo que sea para que la gente se sienta bien. Sí. Y esto no consiste en yo agradar a la gente. No es que yo voy a maltratar a la gente, es que yo debo de predicar a Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. El mensaje debe estar bañado en Cristo. Es más, el mensaje o el evangelio debe ser como ese perfume escandaloso que alguien se pone. Que cuando tú vas a par de metros, todavía tú estás llegando y ya saben que tú vienes porque tu perfume es escandaloso. Tú te fuiste y la gente supo que tú estuviste ahí. Entonces, cuando se predica a Cristo, cuando un cristiano que tiene a Cristo llegó, la gente tiene que saber, aquí estaba Cristo. Sí. Porque aquí hay gloria. Por ahí viene Cristo, porque viene el siervo. Amén. Por hoy en día. Por ahí viene fulano. Ya la gente habla despectivamente de los cristianos. Ya la gente no se conserva sus palabras obscenas delante de muchos cristianos porque ellos mismos se ríen. Es real, es real. Porque el evangelio que están predicando no es original. No reprenden, no exhortan, sino acompañan a los inconversos a hacer y a decir cosas que no honran a Jesucristo. Hace unos días Julia Jabel fue llevada, la famosa esa adoradora del Señor de muchos años, llevada a un programa secular para hacerle una entrevista, y ella dijo algo muy interesante, pastor. Ella dice que cuando ella era joven, ella vestía, a ella la respetaban, pero era porque ella se respetaba. Ella dice que aún dentro del evangelio, aún fuera del evangelio, el quien le iba a tirar un piropo a ella, y no solo a ella generalizó a todas a esas jóvenes que se respetan, y ella decía, cualquier joven que se respeta, aún el que le va a piropear, lo hace con respeto. Y ella decía, y cuando hablo del respeto, no me quedo solamente en su forma de expresar. Ella mencionó hasta la forma de vestir. Y decía, porque las hermanitas que se respetan van a tener pudor y van a cuidar de no mostrar parte de su cuerpo, porque aquí se respetan y buscan que las respeten. Y el hombre entiende eso. Y si un hombre que es más o menos se respeta, y aún si no se respeta, lo piensa 2 veces para faltar el respeto. Porque es que ella decía, hoy en día se está perdiendo el respeto hacia uno mismo primero, y el de afuera te va a perder el respeto rápido. Hoy en día usted ve a cualquier no cristiano viendo a alguna de esas hermanas que usan esas ropas muy asediada a su cuerpo, muy pegado a su cuerpo, y que enseñan un poquito porque tienen muchas cosas, entonces le vocean palabras obscenas y son frescos, ¿no? Que son frescos, es que tú no te estás respetando. Entonces hay cosas que están mostrando actitudes, formas y de irrespeto hacia uno mismo, que hablan es de un evangelio en decadencia. Entonces, como dice Apocalipsis en el 5 del capítulo 2, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, pues si no vendré hacia ti pronto y quitaré tu candelero. Es decir, si hay personas que nos escuchan que han predicado un evangelio que no es de Cristo por mantener la iglesia llena o por los likes, recuerda de dónde has caído y vuelve a que el perfume de lo que tú predicas sea Cristo, no la farándula, no el morbo, sino la esencia. Que cuando la gente quiere escuchar a Dios hablando, te sintonicen a ti, porque tú predicas la esencia. No lo contrario, cuando la gente quiera reírse, porque si se quieren reír, lo correcto es poner a Miguel y a Raymond, que son 2 espectaculares humoristas. Correcto. No que pongan un show cristiano, tú me dices, yo te digo, como hoy en día, para reírse, porque están usando la palabra pero no están predicando con ella, están entreteniendo a la gente, porque lo que están es tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Uno hace un like para responder, el otro ve el like, entonces vuelve otra vez y responde, y Satanás mirando, haciendo así, porque ya Satanás se le ha puesto fácil. Así es. Él tira una bola y él se sienta, déjame esperar que reaccionen ellos, porque entre ellos mismos se van a matar, se van a dar durísimo. Entonces
El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Volvamos a nuestras primeras obras. Volvamos al primer amor, como la palabra del Señor lo dice. Recuerda, este fue tu segmento Perspectivas Bíblicas. Estaremos por aquí ya más a menudo con unos cuantos temas para edificación, para que nosotros volvamos en sí, no para hacerte descarriar, sino para que aprendamos cada día más. Porque el objetivo nuestro es, con la palabra que predicamos, llevarte cada día más a Jesús. Amén. No entretenerte, sino que tú puedas cambiar con la palabra que el Señor nos dé. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén. Dios te bendiga mucho. Recuerda, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Dios te bendiga mucho.